Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con lo que son las propiedades de la radicación, que son totalmente iguales a las, bueno, no todas, pero la mayoría, solo son 5, son iguales, son parecidas a las de la potenciación. Es recomendable que se las aprendan de memoria. Igual las propiedades de la potenciación ya se las tuvieron que aprender de memoria para poder estar viendo lo que son las propiedades de la radicación. Entonces, vamos a empezar con las primeras 3 en este video. Algo que es importante resaltar, pongamos atención, es que las propiedades de la radicación las podemos demostrar, se pueden demostrar utilizando las propiedades de la potenciación. Tienen mucha relación, porque recordemos que anteriormente ya habíamos visto que todo radical se puede pasar a potencia. Entonces sus propiedades son parecidas. Ahora se van a dar cuenta ustedes. Vamos a empezar con la primera. Nos dice acá, raíz de un producto, que sería esta. Nos dice que el radical de un producto de la multiplicación de dos factores es igual al radical del primer factor por el radical del segundo factor. Y si lo queremos comprobar, ya lo habíamos leído de que se puede comprobar utilizando las propiedades de la potenciación. En las propiedades de la potenciación tenemos esto. Vamos a pasar esto a exponente. ¿Cómo lo pasamos? Tenemos a por b elevado a la g. El n pasa al denominador, a la 1, y recordemos que todo término tiene exponente 1. Esto acá tiene exponente 1, pero no se le coloca. Entonces pasa al denominador del número 1. Entonces nos queda 1 partido n. Entonces, acá ya tenemos una potencia. Y esto es igual, en las propiedades de la potenciación, vimos una propiedad que se llama potencia de un producto, que nos dice que dos factores que se están multiplicando elevados a una potencia o a un exponente es lo mismo que decir cada factor elevado al exponente, en este caso sería 1 dividido n, por el otro factor elevado al mismo exponente. Esto es lo mismo que esto. Entonces, vamos a hacer una prueba ya con números. Vamos a hacer una prueba aquí con números. Acá ya lo comprobamos por medio de las propiedades de la potenciación, que son parecidas. Entonces, veamos. Por ejemplo, tenemos raíz cúbica. Vamos a colocar acá raíz cúbica. Raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2 por 2 por 2. Ahí está. Ya tenemos acá. Y vamos a utilizar esta propiedad para hacer esto. ¿Cuál es la raíz cúbica de 2 por 2 por 2? Nos dice que esto es igual a... Esto es lo mismo que decir, pongamos mucha atención, raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 2. Ahí está. Pero aquí lo hicimos mal, lo estamos haciendo mal. Yo no voy a colocar 2 porque la raíz cúbica de 2 es muy complicada de encontrarla. Es un número decimal. Entonces vamos a utilizar 8. Acá está. 8 vamos a utilizar. Está bien, acá todo está bien, solo el 8 vamos a cambiar acá el número por 8. Acá está. 8 y 8. Ahí está. Ahora sí ya procedemos a operar. Entonces, tenemos aquí que esto es lo mismo que esto, según esta propiedad. Solo que acá solo nos están dando 2 factores. Nosotros vamos a utilizar 3. No importa los factores que utilicemos, el producto siempre va a ser el mismo. Entonces, tenemos que ¿cuál es la raíz cúbica de 8 por 8 por 8? Esto es lo mismo que decir raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 8. ¿Y de qué sirve aprendernos estas propiedades?
ustedes se preguntarán para qué no las aprendemos. Entonces, vean esto. 8 por 8, ¿cuánto es 8 por 8? Lo pueden hacer en su calculadora. Yo traje también mi calculadora porque nos va a quedar un número bien grande. ¿Cuánto es 8 por 8? Son 64 por 8. 64 por 8 son 512. Entonces, son 512. ¿Y cuál es la raíz cúbica de 512? Vamos a ver. La raíz cúbica de 512. La raíz cúbica de 512 es 8. Acá. Pero vean, para encontrar el resultado de esto tuve que usar la calculadora, porque es muy complicado hacerlo así. Por ejemplo, ustedes tuvieran esto en el numerador de una fracción, entonces para hacerlo lo pueden convertir a... Esto es lo mismo que decir la raíz cúbica de cada factor. Tiene que cumplir con que los tres se deben de estar multiplicando. Si se están sumando o restando no se puede. Esta propiedad no aplica a una suma de números, sino que solo a una multiplicación, en donde estos son los factores. Entonces, esto es lo mismo, esta propiedad nos dice la raíz de un producto, que esto es igual a esto, a la multiplicación de la raíz cúbica del primer factor. La raíz cúbica de 8, eso está fácil, es 2. Entonces, por 2, ¿está fácil o no? Está más fácil que hacer esto normal, multiplicando primero lo que está acá adentro y sacándole la raíz cúbica. Es mejor sacarle la raíz cúbica a cada factor por separado. Ya se la sacamos, acá ya tenemos la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 8, que es 2. Entonces acá hacemos la multiplicación. Hacemos la multiplicación. 2 por 2, 4. Por 2, 8. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Si es lo mismo, entonces ya tenemos comprobado que esta propiedad es correcta. Entonces, continuamos. Vamos a continuar con esta de acá, que es la raíz de un cociente, que es igual de fácil. Es lo mismo que en la potenciación. Recordemos que si esto lo pasamos a potencia, esto es lo mismo que decir a partido b, y todo esto elevado a la que 1 partido n. Y recordemos que acá ya tenemos potenciación, ya no son radicales, es una potencia, un exponente. Y recordemos que en la potenciación teníamos una propiedad, que esta propiedad nos decía que una fracción elevada a un exponente es lo mismo que decir el numerador elevado al exponente dividido el denominador elevado al exponente. Acá lo hicimos con la propiedad de la potenciación. Acá es lo mismo, solo que acá lo hacen con raíz, con radicales. Es la única diferencia. ¿Y esto es cierto o no es cierto? En las propiedades de potenciación vimos que sí es cierto, pero lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar acá de todos modos. Lo vamos a comprobar. Por ejemplo, a ustedes les piden sacar la raíz cúbica. Recordemos que 8 por 8 por 8 eran 512. Por ejemplo, les piden sacar a ustedes la raíz cúbica siempre de 512 dividido 64. No vamos a colocar otro número acá. Vamos a ver, vamos a colocar otro número. Vamos a colocar, sí, 64 vamos a sacar acá abajo. Ahí está. Empecemos. Vamos a empezar. Tenemos acá, veamos. Por ejemplo, a ustedes les piden sacar la raíz cúbica de esta fracción de 512 dividido 64. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pongan atención. Aplicamos esta propiedad. Simplemente, esto es lo mismo que decir raíz cúbica en el numerador de 512 dividido raíz cúbica del, en este caso lo vamos a hacer más pequeño porque no me va a caber esto.
Entonces, aplicando la propiedad, aplicamos la propiedad, raíz cúbica de 512 dividido raíz cúbica, acá no coloqué bien la raíz cúbica, vamos a colocar bien, raíz cúbica de 64, ahí está. Entonces, esto lo podemos dividir en factores, simplemente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que 512 es igual que 8 por 8 por 8, entonces nos están pidiendo que operemos esto, lo simplifiquemos. Vamos a simplificar. Raíz cúbica de 512 aplicando primero la propiedad de la raíz de un cociente. Entonces, o simplemente sabemos que la raíz cúbica de 508 de 512 es 8. Acá está. La raíz cúbica de 512, ¿cuánto es? Es 8. Entonces, ya teniendo esto acá, ¿y cómo la podemos encontrar? Sabemos que 512 es lo mismo que decir 8 por 8 por 8. ¿Y cuál es la raíz cúbica de 8 por 8 por 8? Esto es lo mismo que decir la raíz cúbica de 8. Esto es igual a decir la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 8. ¿Qué va a ser cuánto? ¿Cuál es la raíz cúbica de 8? La raíz cúbica de 8 es 2. Por la raíz cúbica de 8, que es 2 también, como lo hicimos acá. Como lo hicimos de esta forma acá. Entonces el resultado nos va a quedar acá. ¿Cuál va a ser? Va a ser 8. Al hacerlo a mano, pero ustedes lo hacen en su calculadora, fácil. Pero tenemos que aprender a hacerlo a mano. Entonces la raíz cúbica de 512 es 8. Seguimos con 64. ¿Cuál es la raíz cúbica de 64? Empezamos. 4 por 4 por 4 son 64. Entonces, tenemos que 4 por 4 por 4 son 64. Por lo tanto, la raíz cúbica de 64 es 4. Colocamos aquí que es 4. O simplemente hacemos esto. Vean. 64 es lo mismo que decir 4 al cubo. O no importa. La raíz cúbica de 64 es 4. Ahí está. La raíz cúbica de 64 es 4. Entonces, dividimos 8 dividido 4 es igual a ¿cuánto es 8 dividido 4? O simplemente simplificamos. La mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2, y la mitad de 4 es 2, y la mitad de 2 es 1. Entonces el resultado sería 2. 2 dividido 1 es 2. Entonces acá el resultado va a ser 2. Colocamos acá que es 2. Entonces, y pueden hacer también ustedes en su calculadora esto por separado, que va a ser totalmente lo mismo, solo que en qué cambia, en que al operar va a ser más fácil de esta manera. Entonces, esto es igual a esto y esto es igual a 2. Ahí está. Vamos a continuar con la siguiente. Raíz de una raíz. Entonces, primero teníamos que en la potenciación, cuando estábamos viendo la potenciación, vimos esto. Tenemos a, acá está, tenemos a elevado a la, en este caso sería, pasamos esta raíz m a exponente y nos queda 1 partido m, y todo esto elevado, pasamos esta n exponente y nos queda 1 partido n. Y en la potenciación, ¿cómo operábamos esto? Operábamos multiplicando esta potencia. Esto se llamaba, la propiedad se llama potencia de una potencia. Entonces, en la potencia de una potencia multiplicábamos los exponentes. Y ese exponente le colocábamos a. Y aquí vamos a hacer lo mismo, solo que acá están radicales. Entonces ya lo comprobamos utilizando las propiedades de la potencia, de la potenciación. Solo que acá lo vamos a hacer ahora con radicales, que es casi lo mismo. Nos están diciendo que lo vamos a hacer 2 por 2 son 4. Vamos a hacerlo con ¿qué número colocamos? Vamos a colocar 16. Lo vamos a hacer con 16. Vamos a poner raíz cuadrada de 16. Y esto, raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 16. Esto es igual a, veamos,
Ahorita lo vamos a comprobar. Vean, vean, vean. Esto es igual a, colocamos siempre el 16, solo que aquí lo estamos haciendo con azul, perdón. Colocamos siempre el 16, y 2 por 2. Ahí está, 2 por 2. Empecemos pues, vamos a comprobarlo. ¿Cuál es la raíz cuadrada? Acá nos están pidiendo la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 16. Entonces, si lo hacemos de esta manera, que está muy complicado, está un poco más complicado. Raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces ahora queremos la raíz cuadrada de 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? La raíz cuadrada de 4 es 2. Colocamos acá 2. Ahí está. Entonces la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 16 es 2. Pero si lo hacemos acá, 2 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2 es 4. Entonces simplemente sacamos la raíz cuarta de 16. ¿Cuál es la raíz cuarta de 16? Es 2. Es mucho más fácil de esta manera. Ahí depende de ustedes.